que pueda ser constreñido, como dice la palabra, por la muerte. Por eso que Él, siendo tan vasto, tan amplio, tan vital, no podía ser limitado por la muerte. Por eso es que Él resucitó y también lo hizo para darnos vida. Sabemos nosotros que la muerte es la paga del pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo la muerte, que es la paga del pecado, iba a contener a Jesucristo el justo, el que no vio pecado? Era imposible, ¿verdad? La vida superior en Él tuvo que vencer obligatoriamente a la muerte, porque la muerte no podía encontrar pecado en Él ni mancha alguna. Por eso es que Él resucitó. Amén. Por lo tanto, en la cruz del Calvario no hubo una derrota. Amén. En la cruz del Calvario murió Jesucristo, pero al resucitar se empezó a contar la historia más exitosa, si se quiere, o la historia o la victoria más importante registrada en la historia de la humanidad. Y Él murió, pero resucitó, y hoy la tumba está vacía. Y esa es una buena noticia. Amén. Es una buena noticia para la iglesia y debe serlo para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es iglesia. Hace algún tiempo atrás yo escuché una historia que ya la he contado aquí en la iglesia hace algún tiempo, quizá algunos que me han escuchado, porque yo medio como que soy el narrador de cuentos. Me gusta referir historias que puedan edificar a la iglesia. Y seguro que alguno ha escuchado esta historia, pero creo que viene al caso volverla a repetir para comprender la grandeza, comprender la misericordia de Dios a través de ese acto glorioso de haber dejado ahí las envolturas de la muerte y haber resucitado. La historia se llama la historia de Felipe. Resulta que una pareja de jóvenes cristianos están ilusionados con tener su hijo, su primer hijo, pero en un determinado periodo del embarazo de la madre le llega la triste noticia, en un primer momento triste, de que este niño iba a nacer con síndrome de Down. Este niño nació, obviamente los padres ya estaban preparados para ello, a pesar de que eso a cualquier padre le puede producir dolor, congoja al ver el nacimiento de un niño con este tipo de limitaciones. Pero ellos se pusieron de parte de Dios y comprendieron que Dios da y Dios quita. Y en todos los actos gloriosos de Dios siempre hay un propósito. Entonces empezaron a educarlo con el amor, con el cuidado, con la educación pertinente, guiándolo a los caminos del Señor. Y resulta que él pudo aprender a leer, escribir en una educación especial. Y resulta que él llegó a los 10 años de edad. Nuestro personaje, nuestro querido Felipe, llegó a tener 10 años de edad y sus padres decidieron ponerlo en una escuela cristiana inclusiva, donde él iba a estudiar juntamente con otros chicos, entre comillas, normales, sin este tipo de problemas, de deficiencias intelectuales. Y bueno, los padres corrieron el riesgo y lo pusieron, pero lógicamente que la edad mental de Felipe, él cronológicamente tenía 10 años, pero su edad mental era de un niño de aproximadamente unos 6 años. Por lo tanto, él tenía que ir a los 10 años al primer curso, ¿verdad?, de primaria. Bueno, era un chico diferente, obviamente, gracias, varón. Era un niño diferente a comparación de los otros, su forma de hablar, su aspecto, su forma de aprender. Y eso, pues tú sabes que los niños son crueles, ¿no? Los niños son malos, ¿no? ¿Sí o no? Bíblicamente sabemos que no hay bondad en el corazón de los hombres. Y estos niños empezaron un poco a hacerle bullying, a discriminarlo, a no querer juntarse con él. O sea, pero este chico había sido tan fortalecido en su valía personal por sus padres que eso no le afectaba directamente. Resulta que un día la maestra
llega al curso y les empieza a hablar de la fiesta que hemos estado celebrando el pueblo cristiano, el pueblo judío, que es la Pascua, ¿no? Y la maestra les explica el sentido de la Pascua en un lenguaje propio para que lo puedan entender los niños. Y ella decía de que la Pascua es una especie de renacimiento. La Pascua es una oportunidad que Dios nos da. El pueblo hebreo estaba cautivo ahí durante muchísimos años y el día de Pascua ellos salen a la libertad, y por eso que ellos conmemoran ese tiempo de libertad, de nuevas oportunidades, de nuevos nacimientos. Jesucristo es nuestra Pascua, decía la profesora, porque todos estábamos en la cautividad del pecado y Él nos libertó, nos dio la oportunidad. Y lo precioso de la Pascua es que Él dio su vida por nosotros y murió, pero lo más bello es que Él resucitó. Por lo tanto, queridos alumnos, la tumba está vacía. Y lo más importante de la Pascua es esto, que la tumba está vacía. Bueno, lo que explicaba la profesora, ¿no? Y al día siguiente le dice, y para el día de mañana vamos a hacer una actividad para consolidar este aprendizaje del día de hoy. Al día siguiente la misma profesora llega con unos huevos de Pascua, de plástico, ¿no? No de chocolate original, sino de plástico. Y todos los niños y las niñas al ver los chocolates pues se alegraron, ¿no? Porque la profesora nos va a regalar sus chocolates. Pero ella les explicó, miren niños, estos chocolates son de plástico, así que nadie va a probar de ellos. Pero lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener 15 minutos, van a salir al patio, al jardín, a todos los lugares, y van a traer algo dentro de este huevo que simbolice la Pascua. Algo que simbolice algo que estaba tal vez muerto y empieza a renacer. Claro, los niños cogieron los huevos de Pascua, incluido Felipe, y se fueron al patio a buscar, ¿no? Terminó el tiempo que la profesora les había concedido y todos volvieron al aula. Y todos pusieron su huevo de Pascua ahí, ¿no? Y todos con el anhelo de explicar qué es lo que habían encontrado. Y la profesora empezó a nombrarlos para que cada uno muestre lo que había encontrado. ¿Me están entendiendo o no? Bien. ¿Por acá? También, correcto. María, tú dinos, ¿qué es lo que encontraste? Mire, profesora, aquí en mi huevo de Pascua hay una mariposita. Y esta mariposita es de la Pascua, de la oruga horrible, porque antes era una oruga y hoy es una mariposa. Y esta es la Pascua. ¡Bravo! Excelente, muy bien. Tú, Jimena, ¿qué es lo que has encontrado? Mire, hermana, profesora, perdón, yo encontré esta pequeña plantita. Trajo una pequeña plantita dentro del huevo de Pascua. Y esta es la Pascua porque antes esta era una semilla que estaba ahí, pero hoy, gracias al agua y a la tierra, ha germinado y esta plantita pequeña es la Pascua de aquella semilla. Muy bien. Otro niño trajo una hoja seca y dentro de la hoja trajo una hoja más pequeña y verde. Dijo, esta es la Pascua, profesora, de esta hoja que ya estaba en ese árbol le he sacado y estaba seca, pero ese árbol ha dado otras hojas nuevas y estas hojas son la Pascua de ese árbol. Muy bien, excelente, hasta que llegó a Felipe. Hasta que llegó a nuestro querido amigo Felipe. Cuando Felipe abre el huevo de Pascua, no había absolutamente nada dentro de ese huevo. Y las niñas, sobre todo las niñas, empezaron a murmurar lo tonto, lo estúpido, lo retardado que era Felipe. Y todo ese ánimo que traían de alegría al ver lo que otros traían, automáticamente se desinfla, claro, porque tenía que ser Felipe, ¿no es cierto? El que tenía que romper con ese ciclo de exposiciones de los niños. Y la profesora, un poco que también quiso buscar una explicación y le dice, a ver Felipe, ¿por qué tú has traído tu huevo de Pascua vacío? Porque tus otros compañeros ya has visto lo que han traído. Y Felipe se para adelante y dice, este huevo de Pascua
es nuestra Pascua. ¿Qué va a decir nuestra Pascua si no ha traído nada este de aquí viene a justificarse con esto? ¿Por qué dice eso Felipe?, le dice la profesora. Este huevo de Pascua es la Pascua de todos nosotros. Y este huevo de Pascua está vacío. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Al escuchar esa respuesta, algo se conmovió dentro de la profesora y se dio cuenta que este niño, a pesar de su retardo, a pesar de que era objeto de las burlas de sus demás compañeros, había entendido el mensaje esencial de la Pascua. Amén. Porque el Señor decidió revelarles sus secretos a los niños, ¿verdad? No se lo reveló a los sabios, se lo reveló a los niños. Amén. Así que, queridos hermanos, recordemos siempre que para nuestro caminar cristiano, que la tumba esté vacía es una garantía de que las verdades de Cristo son efectivamente genuinas y auténticas. Él dijo que ese templo iba a ser destruido, pero que en 3 días lo iba a reedificar. Y dice la palabra que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Queridos hermanos, el día de hoy me gustaría ir a un episodio que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Ahí encontramos en el capítulo 24 de Lucas, vamos a ver precisamente el tema al cual estamos haciendo referencia ahora. La resurrección. La resurrección, ¿verdad? Que ya de lo cual hemos venido hablando en el transcurso de estos días, porque el tema de este mes es la pasión de Cristo, ¿no? Pero a mí me gustaría detenernos en el capítulo 24, a partir del versículo 13 en adelante. Esta prédica la hemos denominado Camino a Emaús, porque precisamente es en este contexto de la resurrección de Cristo, que dice que 2 varones, al parecer no eran de los 11 discípulos de Jesucristo que habían quedado, sino otros discípulos que seguían a Jesucristo, pero dice que estaban caminando de Jerusalén a Emaús. Jesucristo ya había sido crucificado y por lo tanto ya había resucitado, ¿no? Si tuviéramos que asignar un día, diríamos nosotros que era como un día domingo, un día lunes, en que ellos estaban trasladándose de Jerusalén a una comunidad, a un pueblo llamado Emaús. Vamos a leer. Repito, Lucas 24, capítulo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio era una medida de longitud que tenía 185 metros lineales. Si multiplicamos nosotros 185 metros por 60, nos va a dar 11.100 metros, es decir, que ellos iban a recorrer 11 kilómetros. Esa es la distancia que había entre Jerusalén y Emaús. 10 kilómetros tiene la autopista de La Paz al Alto. O sea, iban a recorrer una distancia muy parecida a la que nos separa vía la autopista a las ciudades de La Paz y el Alto. No era muy lejos, ¿no? No era muy lejos, pero tenían que hacerlo caminando. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La crucifixión de Jesucristo, el suplicio, el juicio y todo eso, ellos lo iban comentando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17, y les dijo,
qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos personajes, estos dos amigos, seguro que habían escuchado a Jesús, seguro que lo conocían y sabían todos los hechos que se habían acontecido hace poquito nomás, y estaban precisamente hablando de eso. Y cómo, versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mira lo que dice el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Estaban afligidos y tristes porque ellos habían depositado su esperanza en que Él sería el Redentor de Israel, pero era el tercer día y la cosa no estaba muy clara. Ellos ya sabían que había la noticia, eso lo vamos a ver luego, de que la tumba estaba vacía, pero ellos tenían la incredulidad y decían posiblemente que eso no sea cierto, porque así, queridos hermanos, como se empezó a correr la noticia de que Jesucristo había resucitado, por el otro lado también los romanos y los judíos, los saduceos y los fariseos empezaron a correr otra noticia, que el cuerpo del Señor había sido robado. ¿No? O sea, dos noticias corrían paralelamente, la de la resurrección y la del engaño de que habían robado el cuerpo para simular una ficticia resurrección. Entonces, y seguro que ellos habían escuchado las dos noticias, pero por lo menos la de la resurrección la habían escuchado. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él, Jesucristo, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón, incrédulos para creer lo que la profecía había establecido. Versículo 26, pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿no estaba ya profetizado que esto iba a ocurrir? Aquí, queridos hermanos, hay que reconocer el peso de la profecía. Jesús dijo muchas profecías. En Él se cumplieron infinidad de profecías. Y la profecía bíblica es certera y es veraz. Y hay que esperar que se ha de cumplir. Que las profecías que han sido anunciadas en la Biblia tuvieron un tiempo de anuncio profético, pero van a tener un tiempo de cumplimiento profético, porque la palabra nos enseña que el signo del profeta es que lo que él dice se tiene que cumplir. Ese es el signo inequívoco del profeta. Por lo tanto, si la Biblia es un libro profético, sus profecías se tienen que cumplir. Y Jesucristo él mismo había dicho, los profetas habían dicho, Jeremías, Isaías, de que el Cristo había de padecer, pero había de resucitar. Entonces Jesús aquí le está diciendo, ustedes no se fían de la profecía verdadera y genuina. Los está instando a que reconozcan el peso de la veracidad de la palabra profética. Versículo 27.
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué quiere decir este versículo? Jesucristo les está diciendo, Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí. ¿Y dónde habló Moisés de Jesucristo? Pues en los 5 libros que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se le atribuyen a Moisés como autor, ¿no? Y por ejemplo, en Deuteronomio 18:15 se habla de un profeta, del profeta anunciado por Moisés. Y en Hebreos 7 nosotros vamos a comprender de que ese profeta del cual habla Moisés en Deuteronomio es Jesucristo. Ahí está hablando de él, y en muchos pasajes. ¿Recuerdan ustedes cuando las serpientes picaban a las personas en el desierto y Jehová le dice a Moisés, mira, haz un asta, una madera, y haz una serpiente de bronce, ¿no? Ese fue el antídoto, esa fue la curación. Y a todo aquel que pique la serpiente, y cuando vea esta serpiente de cobre establecida aquí, esta imagen, esa persona no va a ver muerte. Y sabemos nosotros que Cristo fue izado también, de lo cual hablan también los evangelios. Y todo aquel que mira o hemos mirado a Cristo, hemos recibido la salvación, ¿verdad? Y estamos en el camino de no ver muerte eterna. Entonces, así progresivamente, si nosotros vamos a ver que los profetas hablaban de Jesucristo. Y más adelante vamos a ver que en esta ocasión se lo dice a los 2 que iban camino de Emaús, pero luego se lo va a decir a todos sus discípulos en el lugar en que él ya se les aparece resucitado por primera vez. Queridos hermanos, aquí hay un tema importante que nosotros debemos reconocer, que toda la Biblia habla de Jesucristo. Si tú me preguntas, maestro, ¿cuál es el tema central de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis? Es Jesucristo, queridos hermanos. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del plan de salvación de Dios. Aquí vemos reyes, guerras, hambres, muertes, hombres que cayeron en pecados horribles, vemos diluvios, vemos absolutamente la historia gráfica de Israel. Pero el punto central de todo eso es que todo eso anuncia la salvación a través de Jesucristo. Te quiero decir, querido hermano, que en este momento específico de estos hombres camino a Emaús, Dios le reveló una verdad absoluta. Yo soy el tema central de la Escritura. De mí hablan todos los profetas. Esta es una manera cristiana, si se quiere, cristocéntrica, de entender el Evangelio. A veces nosotros, hermanos, nos perdemos en las hazañas de los grandes personajes bíblicos. Ningún varón o mujer que esté en la Biblia ha sido puesto como modelo, como paradigma. Ninguno. El único modelo que nosotros debemos seguir es Jesucristo. Los otros han sido puestos para testificar de cómo es nuestra condición humana, para ver cómo Dios trabajó en la fe de Elías, para ver cómo Dios le dio la valentía y la confianza al joven David para enfrentar al gigante. Está puesto ahí Salomón para ver cómo es la grandeza de la sabiduría de Dios entregada a un hombre, pero también para ver sus errores, de cómo es el hombre más sabio de la tierra terminó llevando y inclinando el corazón de la nación hacia el pecado. Están puestos ahí para ver cómo la voluntad de Dios se cumple, aunque Jonás, en sus limitaciones humanas, no quería ir a obedecer al Señor, pero al final lo que Dios había dicho, eso se tenía que hacer y se cumplió. Todos los personajes de la Biblia están puestos ahí como referentes para ver esencialmente la grandeza de Dios obrando en la naturaleza humana. Pero el único ser que es digno del anhelo de imitar es Jesucristo. Amén. En Él tenemos que poner los ojos. En los demás personajes bíblicos podemos aprender, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Debemos de ver en Abraham no simplemente a un héroe de la fe, sino lo que Dios hace con un hombre a quien le pone en su espíritu esa fe invencible. En todos estos personajes bíblicos, nosotros debemos de ver la obra de Dios. Hombres y mujeres, debemos de ver la obra que Dios hace a través de ellos y anhelar ser o llegar a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Queridos hermanos, luego vamos a ir a Juan 5:39, donde también Juan hace referencia a esto, queridos hermanos. Hace referencia también a este hecho. Les acaba de decir que todas las escrituras hablan de mí. Él no les había revelado esta verdad antes. La reveló ahora, después de resucitado. Miren, hermano, lo que dice Juan 5:39. Jesucristo dice: escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar significa algo que hace quien cultiva un jardín esencialmente, y es que con sus propias manos cava la tierra, la rasguña para encontrar allí la mejor tierra, sacar aquellos elementos que no pueden ser beneficiosos para la planta que va a sembrar allí. Escudriñar significa que con tu mano, ¿no?, tú busques algo que pueda ser de utilidad. Lógicamente que las escrituras tenemos que escudriñarla con el Espíritu Santo, tenemos que escudriñarla con nuestra mente, ¿no? Escarbar, y eso es lo que significa, escarbar en las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando en la Biblia aparece la palabra escritura, significa que se está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, que en la época de Jesús ya estaba escrito. Entonces aquí vemos que Jesucristo les vuelve a decir que todas las escrituras que ustedes conocen hablan de mí. Volvamos ahora a Lucas 24 y veamos cómo en esta oportunidad Jesús se aparece resucitado a sus discípulos. Resucitado a sus discípulos. Y lógicamente que ellos se asombran. Bueno, conocemos el pasaje, ¿no? Pasa a vosotros, y Él se presenta resucitado. Lucas 24:44. Vamos a centrarnos en este versículo para que ustedes encuentren la relación que hay en lo que estamos tratando de enseñar. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, o sea, sin haber pasado todavía la pasión, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los... Querido hermano, ¿a usted le resulta fácil encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento? Muchos, tal vez en algún momento hemos cogido la errada y equivocada idea de que Jesucristo solo aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Verdad? No, Jesucristo solo del Nuevo Testamento para adelante. Pero aquí él mismo está diciendo que Moisés, que los profetas y que los salmos hablan de él. Esta es una revelación que Jesucristo se la da a sus discípulos, empezando por estos dos que iban camino a Emaús, y al resto de sus discípulos después de su resurrección. Repito, toda la Biblia apunta hacia Jesucristo, y nuestra prédica tiene que estar centrada en Jesucristo. Nuestra enseñanza tiene que ser apuntando a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, la pregunta es: ¿por qué Jesucristo, antes de revelarle esta verdad a todos sus discípulos, lo hace a dos que iban camino a Emaús? ¿Por qué lo hace antes, ante dos testigos y no ante el grupo?
Hay que reconocer algo, hermanos, que Jesús cuando se acerca a una determinada persona es para enseñarle algo a esa persona y es para que a través de esa enseñanza muchos más seamos enseñados. Si tú empiezas a registrar todas las conversaciones que tuvo Jesús con personas específicas, algo les enseñó directamente, ¿no? A la mujer samaritana le enseñó que había un agua de vida, que no era la del pozo. Le enseñó que él anhelaba que hayan adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Escudriñó su corazón y habló de la condición moral en la cual esta mujer estaba. Cuando el joven rico se acerca, él también le enseña algo, el egoísmo de su corazón. Cuando se acerca a Zaqueo, y así por el estilo, todos los encuentros, cuando a Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar o ver la gloria del reino de los cielos, en esos encuentros Jesucristo transmitía una enseñanza inmediata, que luego ha sido plasmado aquí, y esa es enseñanza para su pueblo de todos los tiempos. Y aquí les transmitió esta enseñanza, queridos hermanos. Mira, hagamos la siguiente comparación. Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Quedémonos con el término camino. Todos nosotros hemos sido alcanzados por Cristo mientras íbamos camino a Emaús. Íbamos caminando en el territorio de la vida, en este valle de lágrimas, íbamos caminando con nuestros planes, nuestro propósito, nuestra manera de vivir y de pensar, y de pronto Jesús nos intersectó, ¿verdad? Porque la palabra dice que no hay nadie que busque a Dios. Él nos encontró a todos nosotros. Y si empezamos a buscarle cuando nuestro corazón ya se sensibilizó, es que Él nos había encontrado antes sin que nosotros tal vez nos demos cuenta. Íbamos caminando, hermanos. Íbamos caminando y en ese momento Él nos pone la semilla de su evangelio en la situación que tú y yo sabemos que Él puso la semilla del evangelio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tú sabes en el momento en que fue, yo lo sé por mi testimonio personal, pero tú también tienes un testimonio en el cual ibas caminando y el Señor te interceptó y sin tú quererlo puso ahí esa preciosa semilla del evangelio, y si estamos aquí es que esa semilla germinó, ¿verdad? Germinó porque el crecimiento lo da Él. Entonces, queridos hermanos, en ese camino que nosotros vamos, puedes tener el tiempo de 1 año, 2 años, 15 años caminando en la senda del Señor, caminando hacia el reino de los cielos o en el reino de los cielos, y de pronto Él nos empieza a revelar verdades, así como estos amigos. Más adelante la palabra dice que ellos sentían que mientras Él hablaba, su corazón se calentaba porque la verdad estaba penetrando allí. Y era esta verdad, que Jesucristo es el testimonio de salvación de toda la Escritura. Querido hermano, querida hermana, si nos echamos una mirada espiritual cada uno de nosotros en este día, ¿en qué punto del camino estamos? Aquí dice que eran 11 kilómetros los que ellos debían de recorrer. No sabemos si fue al inicio, al medio o al final de este recorrido que Jesucristo les muestra esta preciosa verdad. Queridos hermanos, porque el caminar cristiano es progresivo, lo dice Pablo en Filipenses. La obra que un día empezaste, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y debe ser, queridos hermanos, el anhelo de nuestro corazón que el Señor no cese su obra en nosotros, que nos siga misericordiosamente revelando sus verdades. Nuestro propósito, nuestra tarea es anhelar que eso acontezca, esperar que eso acontezca, porque al final la fe es esa, ¿no? Es una espera confiada que Dios obrará. Queridos hermanos, si hoy nos damos una mirada espiritual, decía,
¿en qué estado está nuestra fe? ¿Recuerdan ustedes que hay un chico que estaba gravemente enfermo y su padre lo lleva delante de Jesucristo y Jesucristo pues estaba ahí y este padre dice una frase bien preciosa, hermanos, dice, porque él estaba desesperado por la situación de salud de su hijo y él, antes de pedirle que su hijo sea sanado, le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, dame fe, sácame esta incredulidad porque yo sé que por fe esto puede ocurrir. ¿En qué punto está nuestro nivel de fe, queridos hermanos? O lo contrario, ¿en qué nivel está aún nuestra incredulidad? Todos queremos ser héroes de la fe, ¿no es cierto? Pero hay niveles de fe y entendemos que también podría haber también niveles de incredulidad, ¿no? Entonces, aquí estos varones no habían creído, pues, estaban dudosos de que él podía redimir a Israel. Estaban dudando que él podía resucitar. Pero sin embargo, la resurrección era evidente. El resucitado estaba cerca de ellos. La verdad que ellos estaban buscando estaba próxima a ellos. Pero no se dieron cuenta de esto sino después. ¿Cuántas verdades bíblicas, espirituales, han rozado nuestra vida y nosotros las hemos dejado pasar? ¿Cuánta palabra dirigida por Dios de nuestros pastores, nuestros hermanos, han sido para nosotros y nosotros no hemos tenido la sensibilidad espiritual para entender todo eso? Yo les decía el día miércoles a las hermanas con quienes estamos, más que estudiando, la verdad que estamos leyendo el libro de Apocalipsis porque es un libro bien complicado de abordar. Yo les decía la vez pasada, miren hermanos, yo vengo haciendo discipulado del año 2017 aquí en la iglesia. Y nunca he sentido haciendo los discipulados como lo que yo siento ahora a través de estudiar el libro de Apocalipsis. No sé si a ti te ha pasado. La primera vez que yo leí Apocalipsis, lo leí de corrida, sí, porque no lo entendí. Es un libro que tiene cosas muy profundas y difíciles de comprender. Por cumplir lo leí así, llegué al capítulo 21 y lo leí. Y nunca más he vuelto a leer Apocalipsis así como he leído los evangelios, como he leído las epístolas que continuamente uno acude a ellas para leerlo. Pasé volando el Apocalipsis. Pero el año pasado el Señor nos dijo que teníamos que leer ese libro y estudiarlo y exponerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, y estamos en el capítulo 11. Y lo que uno siente espiritualmente es que Dios nos está revelando cosas que antes, por nuestro temor, nuestra desconfianza, tal vez de pasar por ese libro como lo estamos haciendo ahora, deteniéndonos en los capítulos, reflexionando en esos capítulos, orando para que el Señor nos revele. Personalmente uno está viviendo otra relación con la palabra de Dios. Yo digo, ¿y por qué eso no me pasó antes? ¿Por qué eso no me sucedió antes? No lo sé, porque el Señor ha decidido que honremos su palabra, que la escudriñemos, que la compartamos con la iglesia, porque algo quiere hacer Él con nosotros. Algo quiere hacer con nosotros. El Señor no ha dejado de perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros no seamos la piedra en el camino que dificulta ese perfeccionamiento. Queridos hermanos, en esta mañana, en este día en que todos nosotros nos consideramos caminantes en la senda del Señor, debemos anhelar que Él nos revele sus verdades profundas. Amén. Amén. Yo sé por qué no han dicho amén todos. ¿Quieren que le diga por qué no han dicho amén? Porque para que Dios te revele sus verdades profundas, tienes que ponerte a leer la Biblia, pues hermano. Tienes que ponerte a leer la Biblia. Miren, perdonen por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo.
En ninguna parte de la Escritura dice que Dios revela sus verdades solo porque tú las anheles. No es porque ayunemos mucho, no es porque oremos mucho, no es porque le pidamos al Espíritu Santo que nos revele sus verdades. No, lo primero que hay que hacer para que Dios nos revele sus verdades es ir al libro donde están sus verdades, ¿verdad? Los chicos sufren cuando le dicen que lean una obra. El otro día Samuel me pidió una obra que se llama 1984, que es media complicada. ¿La vas a leer, Samuel? Sí, no, mejor voy a ir al internet, al YouTube, para que me den el resumen porque está media complicada. Y libros que le dan de leer. Pero Dios en su infinita misericordia solo nos dio un libro, hermanos. Un solo libro. Y que concentra toda su sabiduría, todo su plan, todo su propósito. Nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros. Ahí está todo. Queridos hermanos, digo esto porque el Señor nos habla que seamos estudiantes de su palabra, hermanos. Yo sinceramente honro y me motivo y me alegra ver ese grupo de 2 hermanos que venimos los días miércoles de 6 a 7 a estudiar la palabra. 12, 13, 10, 14 no más. Me gustaría que vengan más personas. Por supuesto que sí. Pero si el Señor trae ese número de personas, yo quiero honrar ese lugar, ese tiempo en que Él nos permite reunirnos, hablar de su palabra, de su evangelio y de su verdad. Pero estás invitado, todavía nos quedan algunas semanas, 2 semanas nos quedan para venir a esto, pero no es para invitarte al discipulado, querido hermano. Es para invitarte a que vayamos, hermano, a la Escritura. ¿Por qué, hermano? Porque toda la Escritura habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es por eso que te invitamos a que podamos, como dice, escudriñar las Escrituras. Glorificar a Dios, queridos hermanos, honrarle a Dios, también significa honrarle con nuestra mente, ¿verdad? No solo con el corazón, no solo con toda nuestra fuerza, sino también con nuestra mente. La pregunta es, ¿cómo está nuestra mente? ¿Está llena de las verdades de Dios? ¿O está llena de las verdades que otros dicen sobre Dios? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está nutrida realmente? Está nutrida. Mira, una vez hace años, yo iba saliendo por aquí y se me acerca un señor y me dice, hermano, estoy viniendo a su congregación porque yo estaba yendo a otra congregación, pero ahí no me estaban alimentando bien y por eso es que he decidido venir a su congregación. Fue la única vez que lo vi. Después nunca más vino. La pregunta es, ¿tampoco encontraría alimento aquí? La pregunta es, ¿nosotros debemos ir a las congregaciones a buscar ese alimento? ¿No será mejor que nosotros, acudiendo al buen pastor, vayamos a los pastos agradables que Él nos ha dado en su palabra? Queridos hermanos, con cuánta carga, con cuánto amor estamos hablando del testimonio, yendo al testimonio bíblico que habla de nuestro amado Jesucristo. ¿O estamos solo siendo hermanos que se nutren en el YouTube, en las prédicas ya elaboradas y no vamos a la fuente? Aquí está Jesucristo, hermanos, en la Biblia. Hay que ir por Él, ¿no es cierto? Pero es que a mí no me gusta leer. Yo me duermo. Yo cojo la Biblia solo a las 10 de la noche para dormirme. Vigilemos nuestro corazón, queridos hermanos. ¿Estamos honrando la palabra de Dios? ¿La estamos atesorando? Yo me regocijo, queridos hermanos, cuando yo vengo al culto de nuestra iglesia y escucho a nuestros hermanos que dicen las verdades que antes yo ya encontré en la Escritura.
que reafirman las cosas que yo ya confirmé a través del estudio personal de la Biblia. Y me apena muchísimo, queridos hermanos, cuando escucho a otros predicadores, no necesariamente de nuestra iglesia, que no honran la palabra del Señor, donde lo que yo aprendo en la Biblia no está en consonancia con lo que estos predicadores dicen. Eso nos llena de congoja y lamentablemente estamos en tiempo de falsos maestros y de falsos profetas, queridos hermanos. Por eso que esta mañana, reafirmándonos en esta verdad de escudriñar las Escrituras, recordemos que Jesucristo nos quiere hablar a través de su palabra. Amén. Y Él habla a través de su palabra, querido hermano. ¿Sí? Yo siempre digo, a mí Dios nunca me ha hablado, querido hermano. Nunca estaba yo ahí y escuché la voz de Dios, jamás, nunca. En los 17 años que yo tengo caminando aquí con el Señor, nunca yo he escuchado la voz audible de Dios. Yo sé que Dios habla, pero a mí nunca me ha dicho, César, vete a Bolivia a evangelizar a los bolivianos, jamás, nunca. Pero hasta el día de hoy Dios me sigue hablando a través de su palabra. Amén. Dios me ha quebrantado y en esta Biblia que ya la tengo varios años, hay fechas, hay marcas, hay anotaciones que hablan de lo que Dios me habló en esa tarde, en ese día y en esa circunstancia. Dios me habla y sé que a muchos de los aquí presentes les puede hablar a través de su palabra escrita, queridos hermanos. Que Dios le haya hablado a alguien a través de su voz audible, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios también utiliza otras formas, otros medios, pero yo hablo de lo que sucede en nuestro testimonio personal, de que Dios sigue hablando a través de su palabra. Y les habló a estos jóvenes a través de su palabra mientras iban camino a Emaús. Hemos empezado un caminar, queridos hermanos, y no pongamos la mano en el arado y miremos hacia atrás porque no seremos dignos de Él. Hemos empezado un caminar y no debemos volver la vista atrás. Esforcémonos en la gracia, dice Pablo, para perseverar. ¿Te gusta la palabra perseverar o no? Qué preciosa palabra es perseverar, querido hermano. Qué preciosa palabra es perseverar. O sea, mantenerte en el camino a pesar de que no veas nada, a pesar de que tu fe te falte, a pesar de que no haya la claridad que tú quieres ver, pero sigues ahí, porque al final dice que el que persevera hasta el final será. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, hemos aprendido a perseverar en el camino del Señor. Porque antes, cuando vivíamos bajo nuestra propia opinión y nuestro propio criterio, dejamos las cosas a medias. Empezábamos algo y la dejábamos a medias. Continuábamos algo y por obligación las terminábamos. A mí me gusta mucho la palabra perseverancia, porque al igual que tú, en este caminar yo también me he desanimado. En este caminar yo también he pensado el otro escenario más atractivo que me podría suceder si dejo este camino. Porque yo, al igual que tú, querido hermano, también he tomado la decisión de decirle al Señor, Señor, hasta aquí no más. Déjame volver a casa. Déjame ir a enterrar a mi padre. Déjame ir a despedirme de esto y a ver si tú por ahí me bendices. Yo he hecho esos planes, querido hermano. He hecho esos planes en mi mente. Pero lo victorioso, ¿sabes qué es? Que Él ha desechado esos planes y nos ha dado la fuerza para perseverar. Amén. No es gloria nuestra, es gloria suya. No es valentía nuestra, es heroicidad de Él, de tomarnos a nosotros que somos tan repugnantes y podernos santificar y guiarnos hacia el camino de la fe.